Baruch Hashem. Este es el capítulo 23 de Primera de Samuel. Y dice la escritura, y le dieron aviso a David, diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó al Eterno, diciendo, ¿iré a herir a estos filisteos? Y el Eterno le respondió a David, ve, hiere a los filisteos y libra a Keila. Mas los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila en contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar al Eterno, y el Eterno le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y partió pues David con sus hombres a Keila, y peleó en contra de los filisteos, y trajo antecogidos sus ganados, los hirió con gran estrago, y libró David a los de Keila. Y aconteció que huyendo Abiatar, hijo de Ahimelech, a David, a Keila, vino con él también el ephod. Y le fue dicho a Shaol que David había venido a Keila. Entonces dijo Shaol, el Eterno lo ha traído a mis manos, porque él está encerrado, habiéndose metido en ciudad con puertas y cerraduras. Amén. Y el comentario que tengo aquí conmigo de Primera de Samuel, Sefer Samuel Aleph, Primera de Samuel, en el capítulo 23, nos dice, David salva a Keilah. Keilah. Keilah era una muy fortificada ciudad judía que estaba en la frontera donde separaba a los israelitas, el territorio israelita del territorio de los filisteos. Era un territorio de Judá, Keilah. Y así, haciendo guerra contra Keilah, y los de Keilah porque estaban haciendo pillaje y llevándose el contenido de los graneros de los habitantes de Keilah. Los filisteos aparecieron durante la temporada de la cosecha y comenzaron a llevarse todo lo que pertenecía a la tribu de Judá. Y aunque su propósito no era invadir el territorio israelita, este, este robo era tenido como un acto de guerra, ya que Keilah era una ciudad fronteriza y la seguridad tenía que estarse teniendo lo mejor posible para proteger el territorio de Israel. Y por eso, capítulo 2 dice, cuando David inquirió delante del Eterno, dijo, iré y golpearé a los filisteos. La escritura no nos especifica cómo es que David hizo esta pregunta. Sin embargo, nos damos cuenta unos versos después que Abiatar, el Cohen, quien traía el ephod que contiene el Urim y el Tumim, y este era el medio en el cual David estaba inquiriendo delante del Eterno. Iré y golpearé a los filisteos. David podía haber hecho una grande cantidad de preguntas jaláquicas acerca de lo que tenía que hacer. Por ejemplo, ya que los filisteos estaban interesados solamente en robarse la cosecha, ¿acaso tendría él que correr el riesgo de poner su vida en peligro y a sus hombres con él atacando a estos ladrones? ¿O acaso tenía él también el derecho de involucrarse en una batalla porque también era un Shabbat cuando le están pidiendo ayuda a, a David? Entonces, aquí en la narrativa podemos meditar en que el rey David, bueno, ya ungido rey, aquí en este punto, está huyendo de Shaol. Shaol lo quiere matar, pero mucha de la comunidad no se había dado cuenta que David uh, lo estaba persiguiendo Shaol. Era algo muy personal entre ellos dos, pero cuando Shaol manda matar a toda la comunidad de Kohanim en Nob, ahí ya se está haciendo muy clara la distancia que hay entre Shaol y David. Y David viene a esta ciudad de Keilah porque ellos le piden ayuda, los estaban robando los filisteos, y es muy notorio que veamos que la comunidad le está pidiendo ayuda a David y no a Shaol, quien
aún es oficialmente el rey de Israel. Y esto es lo que está sucediendo. David está huyendo, Shaol lo quiere encontrar y en medio de esta huida de David y búsqueda de Shaol sucede que esta ciudad la están atacando y David pregunta al Eterno, ¿pondré mi vida en peligro para ayudar a un pueblo fronterizo de Israel? Y otra pregunta ¿es Shabbat? ¿Debo transgredir Shabbat y prestarle ayuda a este pueblo? Y en ese tiempo aún no moría el profeta Samuel. Entonces los sabios de Israel preguntan, ¿por qué acaso David está haciendo preguntas jaláquicas al Eterno? Porque al Eterno no se le hacen preguntas de jalajá, al Eterno se le hacen preguntas en este caso David. David no está inquiriendo al Eterno diciéndole jaláquicamente, ¿qué es lo que dice la Torá respecto a esto? El Eterno va a decir, ve con los rabinos, ellos te van a instruir. Y como ahí todavía no muere el profeta Samuel, todavía está en funciones, y junto al profeta está el Beit Din, que es la casa de juicio, o los jueces de Israel. Si la pregunta de David fuera en un contexto de halajá, lo correcto es que fuera con ellos y les dijera, hey, ¿puedo transgredir el Shabbat o no para ayudar a estas personas? Y otra pregunta ¿es propio que vaya y arriesgue mi vida? Pero la pregunta de David no es tanto en cuestión de halajá, que tendría que hacérsela a los jueces o a los rabinos. La pregunta de David es delante del Eterno. Ahora he sido ungido como rey de Israel. La pregunta de David es, si voy, ¿quieres que vaya y haga esto? Y el Eterno le responde, ve. Y la pregunta de David es, ¿viviré si voy? ¿Mi vida va a ser guardada o voy a morir? Es lo que él está tratando de inquirir. ¿Atacaré a Keila? Y detrás del trasfondo de la pregunta es, cuando la ataque, ¿voy a vivir o voy a morir? Y el Eterno le dice, ve, porque yo te la entregaré en tus manos. Entonces la respuesta es, ¿la vas a atacar? Te la voy a entregar en tus manos y vas a vivir. Es lo que David está tratando de saber, qué decisión tomar y sobrevivirás. Y sus hombres creen que es un riesgo enfrentar a los filisteos y por eso sus hombres le dicen, he aquí que nosotros aquí estamos en Judá y tenemos miedo. ¿Cuánto más vamos a estar en peligro si vamos a esa ciudad fronteriza? Está a las orillas del territorio de la tribu de Judá, arriesgar nuestras vidas. Entonces ellos dicen, ¿para qué arriesgar nuestras vidas? Si aquí hay peligro, ¿cuánto más peligro va a haber allá? Y David, en lugar de darles el mismo una respuesta, va y consulta al Eterno y le dice el Eterno, levántate, Cumá, y desciende a Keilá, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y partió pues David con sus hombres a Keilá y peleó contra los filisteos y trajo antecogidos sus ganados, los hirió con grande estrago y libró David a los de Keilá. Y todo esto está sucediendo porque la Torá ahora nos vuelve, perdón, la Torá, el profeta Samuel, quien es el autor de este libro, nos vuelve a estar enfatizando de qué manera está dándose este diálogo entre David y el creador del universo, bendito sea su nombre. Y el comentario que tengo aquí dice, David volvió a hacer una gran cantidad de preguntas jaláquicas, aparentemente jaláquicas, eh, ya que los filisteos estaban nada más robando. Esa era una pregunta, ¿arriesgaré mi vida para hacer que esos ladrones huyan de ahí? Y también, ¿debo involucrarme en acto de guerra, aún en el Shabbat? Y sin embargo, David aparentemente tenía dudas acerca de qué decisión tomar en esta misión, ya que él no quería hacer nada que estuviera fuera de la voluntad del Eterno. Además de eso, el Talmud nos dice también que David no hubiera hecho preguntas al Eterno eh, si él no supiera que era importante que el Eterno lo fuera guiando en todo lo que él iba a hacer de aquí en adelante. Entonces aquí nos está diciendo la escritura o el profeta nos está narrando diciéndonos que David consultó, el Eterno le dijo, volvió a consultar, el Eterno le dijo, los hombres le dijeron, vamos a arriesgar nuestras vidas, y David va y pregunta al Eterno y el Eterno le contesta. Y después
la misma escritura, la narrativa del profeta, nos dice, a propósito, pues si alguien tiene dudas de que el Eterno está con David, Abiatar el Cohen estaba con David. Entonces, para poner como un sello de certeza de que David es el monarca que el Eterno ahora ha escogido para guiar al pueblo de Israel, dicen, a propósito, y la figura pública más importante en cuanto a los aspectos espirituales, el Cohen, está con David. Y no solamente está con David, sino que trae la placa pectoral y el Urim y el Tumim. Entonces ahora nos damos cuenta que David está inquiriendo al Eterno a través del Urim y del Tumim. Y los sabios preguntan, ¿por qué David hace dos preguntas? Porque de acuerdo a las instrucciones de cómo funciona el Urim y el Tumim, no puede uno hacer dos preguntas al mismo tiempo. Nada más puede hacer uno una pregunta delante del Eterno y Él le da la respuesta. Y los sabios de Israel nos narran cómo debe uno inquirir el Urim y el Tumim. Y creo que viene aquí en el Tratado Yoma, en esta versión, o este que tengo aquí es el Talmud, edición Sonshino, en el libro de los Moed, número 3, y en la página 348, dice, el testimonio del Eterno es firme, hace sabio al simple. Y dice más abajo, pues nos narra de cómo era todas las vestiduras sacerdotales. Dice, en la túnica del Cohen también venía la placa pectoral y dentro o detrás de esta estaba el Urim y el Tumim, donde se hacía pregunta al Eterno. Y el Rabí Dimi vino de Palestina, él decía, en las vestimentas con las cuales oficiaba el Cohen, cuando éste era ungido para la batalla, decía, están las vestimentas santificadas de Aarón y las deben de usar los descendientes de él. O en otras palabras, ¿acaso el que viene después de él debe de ser digno de portarlas? Y los sabios de Israel nos dicen que en cuanto a todas las prácticas espirituales en el pueblo de Israel, los cargos son hereditarios. Por ejemplo, el Cohen le pasa la estafeta a su hijo y su hijo es el que ahora va a ser el Cohen. El rey de Israel le hereda el reinado a su hijo y el hijo del rey hereda el reino, etcétera, etcétera. De igual manera, el Abeidín, el padre de la casa de juicio, si era Gilel, le pasa el liderazgo a Gamaliel, etcétera, etcétera. Entonces, el el poder instituir el líder cuando fallece el que estaba, le da el cargo al que le sigue. En este caso, Ahimelech fue muerto por Doeg cuando mató a los Kohanim, pero Abiatar, su hijo, logró huir. Entonces, ahora que ya no está Ahimelech, Abiatar, ahora él es el Cohen Gadol del pueblo de Israel. Y Ahimelech, como Shaol mandó matar a los Kohanim, no tiene otro lugar donde ir más que con David. Y entonces ahora está con David, y no solamente está con David, sino que trae todos los atuendos del sumo sacerdote juntamente con él, incluyendo en este caso el Urim y el Tumim, donde se hacen las preguntas al Eterno. Y dice, uno puede asumir que el hijo del sacerdote o del Cohen que es ungido para la batalla debe de seguirle en sucesión. Bueno, sigue hablando más acerca del Cohen que va a ir a la batalla. Pero en base a toda esta narrativa de lo que está hablando el rey David en este capítulo, los sabios toman para instruirnos en el Tratado Yoma de cuáles son las reglas para inquirir delante del Urim y el Tumim. Dice aquí en la página 350, nuestros rabinos enseñan cómo es que el Urim y el Tumim se les debe de preguntar.
Dice, el que pregunta tiene que poner su rostro dirigido a aquel que está consultando. Y el otro tiene que dirigir su rostro a la presencia divina. En otras palabras, si David viene a inquirir, se pone enfrente del Cohen y dicen los sabios de Israel, ¿cómo debe inquirir delante del Cohen el que está preguntando? Dice la Gemara, tiene que hacerlo de la misma manera como Hannah hacía su oración delante del Eterno, susurrando delante de él. Que nadie más se entere más que el que está inquiriendo porque está hablando con el Eterno. Y el Cohen, dicen los sabios de Israel, si es digno de portar la placa y de poder también tener el Urim y el Tumim, si es digno el Cohen, aquí dice el Tratado Yoma, el que pregunta, en este caso es David, está enfrente del Cohen, inquiriendo el Urim y el Tumim. Y el Cohen tiene que estar mirando hacia arriba, hacia la presencia divina, esperando la respuesta. Si el Cohen es digno, el Eterno va a responder al Urim y el Tumim y va a poder darle la respuesta al Cohen, en este caso al rey David, que está haciendo la pregunta de qué es lo que tiene que hacer. Voy a tratar de seguir leyendo aquí. El que pregunta dice, iré y perseguiré a este ejército, y aquel que ha consultado responderá, así dice el Eterno, sube y lo lograrás. El rabí Yehuda dice, no, él no dijo, esto dijo el Eterno, sino solamente dijo, ve y vas a tener éxito. Uno no hace una pregunta levantando la voz tampoco, como está escrito, aquel que va a pedir de él. Aquel que va a pedir de él, esto viene en Números 27, 28, 21. Como aquel que va a inquirir delante de él. Y tampoco debe uno nada más pensar la pregunta en su corazón sin expresarlo con sus labios. Tiene uno que hacerlo como lo hacía Ana cuando estaba haciendo su oración. Como está escrito, ahora bien, Ana, ella habló desde el fondo de su corazón. Así debe uno inquirir delante del Eterno en cuanto al Urim y el Tumim. Uno no debe poner dos preguntas al mismo tiempo. Si uno lo hace así, solamente una va a ser la que se le dará la respuesta. ¿Y cuál de ellas será? La pregunta que es más importante. Por ejemplo, como está escrito, acá los hombres de Keilah me entregarán en manos de Shaol. Shaol vendrá en contra de mí. Aquí en este caso, David hizo varias preguntas, pero nada más la primera se le dio una respuesta. David preguntó, algunos dicen, ¿acaso preguntó mal? ¿El orden debió haber sido invertido? ¿Acaso no sabía David cuál era la más importante de ellas? Porque el Eterno le da respuesta, no a la primera, sino a la segunda pregunta. Y los sabios de Israel dicen, no, es que el Eterno sabe lo que es más importante primero que otra cosa. Entonces, aquí el Tratado Yoma lo que trato de ilustrar es que nos da las reglas de cómo inquirir delante del Eterno en lo que concierne al Cohen Gadol y al Urim y el Tumim. Y cómo poder entender acerca del Urim y el Tumim si no tenemos la información de la Gemara en este caso. Podemos leer el texto, pero no saber cómo funciona el estar preguntando. Cuando estamos leyendo aquí en el libro de Samuel capítulo 23, dice, entonces David consultó al Eterno y le preguntó, ¿iré? Y le dijo el Eterno, levántate, Kuma, desciende a Keilah, yo te entregaré, Lejá. Iré, y él le dice, Lejá. En este caso, ¿cómo se hace la respuesta? Aquí tengo una ilustración del pectoral y podemos ver las piedras en el pectoral, las cuales tenían todas las letras del Aleph Beit, los nombres de las tribus de Israel. Y cuando el que estaba haciendo la pregunta, si el Cohen era digno, el Cohen buscaba la presencia divina y las piedras del pectoral comenzaban a iluminarse con las letras correspondientes. Y el Cohen podía, por medio del Ruach HaKodesh, ver las letras que se iluminaban, pero enfrente de él no estaba viendo
con el cuello hacia abajo, como estaban iluminándose las piedras, porque él está atendiendo la presencia divina, y el que está enfrente está viendo lo que se ilumina en el Urim y el Tumim, pero el Cohen está viendo la presencia divina, y el Ruach HaKodesh le revela al Cohen cómo se están iluminando, cuál es la respuesta. Entonces aquí dice, iré, y el Cohen dice, irás, y el Eterno los entregará en tu mano. Entonces está lo que está sucediendo aquí con el rey David. Está inquiriendo, va, pregunta dos veces y ve la primera respuesta y la segunda respuesta, ve y salva a Keila. David va y salva a Keila. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que ahora el rey David está actuando como un rey. Ya no es nada más un general o un capitán o un alto, un militar de alto rango escapando del rey de Israel. Ahora el rey David se está comportando como el líder por excelencia, defendiendo al pueblo de Israel. Y el Eterno le da esa guianza. Normalmente nadie en la historia de Israel hace preguntas simples al Urim y al Tumim. Nada más podían hacer preguntas el rey de Israel o el padre, el Ad Beit Din, o se le llama, literalmente se traduce como el padre de la casa de juicio, pero se refiere a la cabeza del Sanedrín. Nada más podían ir a preguntar delante del Sanedrín, en este caso el rey de Israel o el juez principal. Y si ellos no estaban disponibles, enviaban a alguien en su nombre. Pues nada más ellos o alguien en su nombre inquirían delante del Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol, si él es digno, el Eterno le respondía a través del Urim y el Tumim y le daba el mensaje, el Cohen Gadol, al que estaba preguntando. En este caso, David está preguntando y se le está dando la respuesta. Y Abiatar, en este caso, es quien está con David y tiene el Hoshen, el pectoral, y el Urim y el Tumim. Toda la narrativa, lo vuelvo a repetir, nos está diciendo el diálogo que está teniendo David con, con el Eterno, pero no nos está diciendo a través de qué o cómo lo está haciendo, pero al final de los versos nos dice que Abiatar estaba con él y en este caso David está inquiriendo a través del Urim y del Tumim. Voy a seguir leyendo en el capítulo 23. Dice, y fue dicho a Shaol que David había venido a Keila, y Shaol aparentemente lo vio acorralado. Dice, David ya está en esta ciudad, detrás de puertas y cerraduras, iré y lo atacaré. Verso 8, y convocó Shaol a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner cerco a David y a los suyos. Mas entendiendo David que Shaol ideaba el mal contra él, le dijo a Abiatar el Cohen, tráete el efod. Y dijo David, Adonai, Elohim de Israel, tu siervo tiene entendido que Shaol trata de venir en contra de Keila a destruir la ciudad por causa mía, porque Shaol le había dicho a los de Keila, David está escondiéndose en medio de ustedes. Si no me lo entregan, voy a destruir la ciudad y a todos sus habitantes. Y David ahora quiere saber, ¿me quedo en la ciudad y la defiendo? Porque entre ellos y mis hombres podemos hacer frente a Shaol. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Me quedo y la defiendo? ¿O qué hago? Porque él viene a destruirla por causa mía. Y la otra pregunta que hace David en el verso 11, ¿me entregarán los vecinos de Keila? ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Y vuelve a preguntar, ¿descenderá Shaol como tu siervo tiene oído? Y el eterno Elohim de Israel dice, Adonai, Elohim de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Eterno, de estas tres preguntas que hace el rey David, nada más le contesta, sí. Dice, ¿va a venir Shaol contra mí en esta ciudad? Y el Eterno le dice, sí, va a descender. Y luego David dice, me entregarán los habitantes de Keila, a mí y a mis hombres, en manos de Shaol. Y el Eterno le respondió,
te van a entregar. Entonces, aquí está haciendo varias preguntas, pero el Eterno nada más por medio del pectoral se ilumina la Lamed y la Kuf, Lejá. Dice, vete, porque te van a entregar. En otras palabras, huye. Y de acuerdo a los sabios de Israel nos dicen que cuando una persona está atrapada en una ciudad, como el caso de David, y ¿qué es lo que se tiene que hacer? La halajá dice, nunca entregues a un miembro de la comunidad para salvar a la comunidad, porque tanto vale un miembro, un judío, un israelita, tanto vale él como todos los que quieren matar. De tal manera que si entregas a uno de tu propia familia, es como si te hicieras cómplice del que lo quiere matar, a menos que el que están buscando ya tenga sentencia de muerte sobre su cabeza. Si ya ha sido sentenciado por medio del Beit Din, por la casa de juicio, entonces entrégaselos, porque ya se emitió un juicio en contra de él. Pero dice la halajá, los sabios de Israel, si no hay una sentencia de juicio en contra de esa persona o de ese individuo, y es inocente o no se sabe si es culpable o inocente y no se ha emitido un juicio, entonces no puedes entregarlo, porque si lo entregas es como si tú mismo lo mataras. Entonces el rey David, conociendo toda la halajá, le está preguntando al Eterno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo vine aquí a ayudarlos y la ciudad de Keila está agradecidos con él. Si los filisteos vinieron, nos robaban nuestra cosecha y estaba nuestra vida en peligro, y vino David y nos defendió. Y aún en Shabbat, transgredió el Shabbat por salvar las vidas de la comunidad de Keilah, porque era una ciudad o un pueblo fronterizo y era importante mantener la integridad del pueblo de Israel. Y David, sabiendo que ellos están agradecidos con él, no sabe hasta qué punto lo van a proteger o lo van a entregar. Entonces dice, yo no sé qué es lo que ellos quieren hacer y no sé si ellos haláquicamente observan los mandamientos de la Torá. ¿Qué tan observantes son de la Torá para yo saber si estoy seguro con ellos? Porque si leen la Torá, pero no guardan los mandamientos, entonces no me van a ayudar mucho. En una ocasión me dice un amigo, un pastor, hermano Edgar, me he sentido muy mal toda esta semana y no voy a poder ir a compartir la palabra del Eterno. Dice usted, hágase cargo del servicio, si me hace favor, y dígale a los hermanos que oren por su servidor, porque dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Y yo a manera de ironía le digo, hermano, le voy a decir a los hermanos que oremos todos por usted, pero que de entre todos haya un justo, eso sí yo no lo sé y no le puedo garantizar su bienestar porque no sabemos los corazones de las personas. Y dice el pastor, ya me preocupó, hermano, ya me preocupó. Entonces, mucha gente decimos estudiar la Torá, pero no sabemos quién ama los mandamientos y hace todo lo posible por cumplir los mandamientos. Y en este caso, el rey David dice, es una comunidad judía, está dentro del territorio de Israel, están agradecidos conmigo porque mis hombres y yo vinimos a ayudarlos en contra de los filisteos, pero ahora que mi vida está en peligro, la de ellos está también en peligro. Y si no me entregan, Shaol va a acabar con todos ellos. Y pregunta al Urim y el Tumim, ¿me van a entregar o no me van a entregar? Y el Eterno, que conoce los corazones, dice, estudian, pero no me temen, te van a entregar. Huye, mejor vete de ahí. Entonces, el Eterno es quien está guiando a David, le está salvando la vida, porque es ahora el nuevo rey de Israel. Y el Eterno, más que nadie, está interesado en establecer la monarquía para el pueblo de Israel, siendo David ahora quien está levantándose como una luz, como el nuevo rey de Israel. Y dice el verso 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keilah, y se fueron de una parte a otra, y vino la nueva o la noticia a Shaol de cómo David se había ahora escapado de Keilah y dejó de salir. Y aquí podemos notar cómo tanto David sabe que el Eterno está con él, el Efod, el Cohen Gadol está con él, el Urim y el Tumim, está él consultando delante del Eterno constantemente y sabe que está el Eterno del lado de él. Y en el caso de Shaol, él cree que el Eterno también está de su lado,
porque dice, oh, ahora David llegó a esa ciudad, está tras puertas y tras de cerrojos, y Saúl medita y dice, el Eterno me lo ha entregado, está atrapado y por fin lo voy a poder tener en mis manos y acabar con esta pesadilla de nombre David. Entonces, tanto el rey Saúl cree que el Eterno le ha entregado a David y David está consultando al Eterno y el Urim y el Tubim le está diciendo al Eterno, huye, porque estos te van a entregar. Entonces, la mente de Saúl dice, todo está a mi favor, el Eterno está a mi favor y me lo ha entregado en mis manos. Entonces, sabiendo, ya presiente, ya percibe, pero no tiene la seguridad. Él cree aún que siendo rey de Israel, el Eterno le está ayudando, pero vemos que no es así del todo. Y dejó de salir, dice aquí el verso 13, verso 14. Y David se estaba en el desierto, en peñas, habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, mas el Eterno no lo entregaba en las manos de Saúl. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su alma, estábase en el bosque, en el desierto de Sif. Y entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a buscar a David en el bosque, y confortó su mano en el Eterno, y le dijo, no temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre, así lo sabe. Aquí le está diciendo Jonathan, mi padre sabe que ahora tú eres el elegido del Eterno, y él ya no va a reinar. Para que un rey no reine, tiene que ser que él mismo entregue el puesto o que muera. Y aquí ya todo el mundo se está dando cuenta, el nuevo rey es David. ¿De qué manera va a ser quitado Saúl? No lo sabemos, ya sea que él entregue el reinado o que pierda la vida. Y aquí Jonathan está del lado de David y le está confortando, diciendo, yo te apoyo y si tú quieres, puedo estar contigo apoyándote siendo el segundo. Y mi padre sabe todo esto también. Verso 18. Y entre ambos hicieron una alianza delante del Eterno, y David se quedó en el bosque, y Jonathan se volvió a su casa. Jonathan se volvió a su casa. Y subieron los de Sif a decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas del bosque, en el collado de Agila, que está a la mano derecha del desierto? Por lo tanto, rey, desciende ahora pronto, según todo el deseo de tu alma, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos sean ustedes del Eterno, que han tenido compasión de mí. Vayan pues, apercíbanse aún, consideren y vean su lugar donde tiene el pie y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es en una grande manera astuto, que no lo puede atrapar. David, siempre el Eterno lo está protegiendo y le está avisando a dónde se mueva y no puede encontrarlo. Verso 23. Consideren pues y vean todos los escondrijos donde se puede ocultar y vuelvan a mí con la seguridad. ¿Dónde está? Y yo iré con ustedes, que si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. O sea, si está en su territorio de Judá, yo lo voy a encontrar entre todos. Y ellos se levantaron, se fueron a Sif delante de Saúl, mas David y su gente estaban en el desierto de Maón, en la llanura que está al lado derecho del desierto. Y partió Saúl con su gente a buscarlo, pero le fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón, lo cual, como Saúl oyó, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba de un lado a otro del monte, y David con los suyos por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para ir delante de Saúl, mas Saúl y los suyos habían encerrado a David y a su gente para tomarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciéndole, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y se volvió por lo tanto Saúl de perseguir a David y partió en contra de los filisteos. Por esta causa pusieron al lugar de aquel con el nombre de Selah Hamá Lecot, o la peña de la Hamlejot, que sí, significa la piedra de las divisiones, o las preguntas que tengo Machlejot. Hay una división o dos maneras de pensar cuando los rabinos dicen, hay un Machlejot, hay una división de pensamiento, vamos a discutir el tema,
para ver cuál es el punto central al que podemos llegar las dos partes. Pues aquí hubo una separación, una división, y se le llama la piedra de la separación. Voy a ir al capítulo 24. Entonces David subió de ahí y habitó en los parajes fuertes de En-Gadi. Y como Shaul volvió de los filisteos, le dieron aviso: he aquí que David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Shaul 3,000 hombres escogidos de todo Israel, en el idioma hebreo dice Becorim, o sea, jóvenes, especialistas en el ejército. En otras palabras, es como aquí en Estados Unidos dijeran, llevó a puros fuerzas especiales del ejército. Y aquí Shaul toma lo mejor del ejército que tiene con él para ir a buscar al rey David. Y toma 3,000 hombres de los mejores. Y fue en busca de David y de los suyos por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y como llegó a una majada de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Shaul en ella a cubrir sus pies. Y esa es una manera en cómo la escritura nos dice que tenía que hacer del baño. Y una de las características de Shaul es que él era, por excelencia, una persona altamente modesta. Siendo descendiente de Rachel por medio de Benjamín, sabemos que nuestra madre Rachel, su cualidad era la modestia, tziniut, y era una cualidad, o es una cualidad, la tzinua o la modestia en las personas, que quien es muy modesto se cubre. En este caso, Rachel era modesta en que ella no quiso descubrir a su hermana. Ella cubrió a su hermana. La modestia de Rachel aún cubrió a su hermana Lea cuando su padre le entregó a la hermana como esposa a Jacob, y ella no dijo nada, permaneció callada. Y de igual manera el Mesías, dice Isaías capítulo 53, como oveja fue al matadero y no abrió su boca, porque el Mesías de la casa de Yosef tiene las características de Rachel. No abre su boca. Benjamín no abre su boca. José no abre su boca. Efraín y Manashe no abren su boca. Tenemos esas cualidades del Mesías en base al carácter de Rachel, que tiene grande modestia. Y la Gemara dice que Rachel, por su grande modestia, fue digna de que ella naciera un varón de grande estatura como Shaul, el primer rey de Israel. Y Shaul era muy característico por su modestia. Y siendo el rey de Israel en esta narrativa, todavía oficialmente sigue siendo el rey de Israel, y siendo una persona muy cuidadosa en cuanto a su apariencia y cómo se expresa. Una persona modesta es cuando sabes que puedes vestir de una manera, pero decides vestir de otra por quedar bien con el Eterno y no con las personas. Una persona modesta sabe que puede expresar muchas cosas, o que tiene una voz muy hermosa, que puede cantar muy hermoso, y en lugar de cantarle al público, se detiene y dice: mejor le canto al Eterno. Quiero quedar bien con él y no con la gente. Entonces, quien tiene modestia se priva a sí mismo por amor al Eterno, para agradarle al Eterno más que a los hombres. Y esta era una cualidad de Shaul. Shaul, la modestia lo caracteriza. La cualidad por el lado de David es la lealtad. David es muy leal al Eterno. Aquí podemos ver en la narrativa que todo lo que él tiene que decidir le pregunta al Eterno: ¿subiré o no subiré? ¿Atacaré o no atacaré? ¿Huiré o no huiré? ¿Qué es lo que tengo que hacer? David, su cualidad es la lealtad. Lealtad al Eterno en todo lo que hace, y lealtad a Shaul, siendo el rey de Israel, en todo lo que él hace. Y en todo vemos que David es muy respetuoso y muy leal. Y aquí en este capítulo 24 vemos que se encuentran estas dos cualidades cara a cara: la modestia con la lealtad. La lealtad de David y la modestia de Shaul. Y Shaul estaba buscando a David por todos los lugares. David está huyendo de Shaul en todo el desierto, y el Eterno de alguna manera prepara
que estos dos grandes hombres de Israel, de los cuales desciende el Mesías, puedan encontrarse en un mismo lugar, en un mismo momento, con un propósito. David se está huyendo y está escondido. Se esconde donde nadie lo puede encontrar, porque él es leal al Eterno. Tiene que mantenerse con vida para cumplir el propósito del Eterno. Entonces, cuando él está huyendo, busca un lugar especial por su lealtad al Eterno para esconderse. Y resulta que el rey Shaol, con su grande modestia, le dan ganas de ir al baño y tiene que cubrir sus pies. Es la frase que se dice que le tenía que hacer sus necesidades. Y aquí dice, entró en esta cueva para cubrir sus pies, para hacer del baño. Y David y los suyos estaban escondidos en la cueva. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que esta casualidad de estas dos personas de alta estatura espiritual estén en un mismo lugar tan cerca cuando uno del otro está huyendo? Y entonces los de David le dijeron, están en la cueva, Shaol viene, él no va a cualquier lugar a cubrir sus pies. Cuando uno puede imaginarse, cuando uno viaja aquí en las autopistas, en las carreteras, dice alguno de los niños, papá, tengo que ir al baño. Y uno le dice, espérate, porque a 10 millas está una área de descanso. Y los niños dicen, yo no llego hasta esa área de descanso, ya me anda ahorita. O espera a ver si encuentro una gasolinera, un lugar donde pararme. Entonces, en aquel tiempo no había gasolineras, ni había áreas de descanso. La gente andaba en movimiento constante y tenía que buscar un lugar. Cuando uno anda en el campo o de campamento, uno sabe que va a hacer sus necesidades y se prepara para ello. Y así era en aquel tiempo, sabiendo que tenías que ir. Cuando necesitaras ir, las personas van y buscan un lugar. En el caso del rey Shaol, él tenía que buscar un lugar más especial por su modestia. Él no puede ir a hacer del baño en cualquier matorral que se encuentre ahí o mandar que le hagan una barda o algo, porque al rey de Israel no lo puede uno ver ni cuando le cortan el pelo, ni cuando lo visten, ni cuando baja a la mikvá. Es algo muy privado, solamente entre el Eterno y él. Entonces, ¿cuánto más cuando él va a hacer de sus necesidades? Entonces, ¿qué es lo que hace Shaol? Busca un lugar privado y encuentra la cueva. Y entra en esa cueva. Y resulta que en lo oscuro de esa cueva estaba escondido David con sus hombres. Y cuando entra el rey Shaol a hacer de sus necesidades, está haciendo de sus necesidades, están David y sus hombres junto a él. Y él no se da cuenta. Shaol no se da cuenta de eso. Y cuando está ahí, los hombres de David le están diciendo, el Eterno te lo ha entregado en tus manos. ¿No es esta la mano del Eterno? Que el que te quiere matar está frente a ti tan cerca y ahora es tu momento. Puedes acabar con Shaol y acabar con tus problemas. Dice aquí el verso 5. Entonces los de David le dijeron, he aquí que el día que te ha dicho el Eterno, he aquí que entrego tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. Levantóse David y calladamente cortó la orilla del manto de Shaol. David dijo, no levantaré mi mano contra el ungido del Eterno. El Eterno me dijo, huye, pero el Eterno no me ha dicho, acaba con él, como ustedes me están diciendo. Y no puedo imaginarme tan cerca de Shaol ellos en la cueva. Y cuando uno está en una cueva, normalmente se escucha todo lo que uno hace, porque hace un eco muy grande la cueva cuando está uno ahí. Entonces, en este caso, no sé cómo estarán los hombres diciéndole a David, si con señas le están diciendo, el Eterno te lo ha entregado, acaba con él. Y David simplemente va, saca su cuchillo, su daga o lo que haya traído y le corta una esquina a la vestimenta de Shaol. Es lo único que hace, que después él mismo se arrepiente porque uno no levanta la mano contra un ungido del Señor ni para cortarle una esquina de su tela. Los sabios nos dicen que por esa causa, ya siendo anciano el rey David, nada lo podía calentar, de tal manera que le buscan a una joven hermosa para que lo caliente en su cama. Dice, ¿por qué no puede calentarse? Y los sabios dicen, porque le cortó su ropa al rey de Israel en ese tiempo. Y verso 6, después de lo cual el corazón de David le golpeaba porque había cortado la orilla del manto de Shaol. Nunca estuvo en paz el rey David.
Dice, ¿quién soy yo para levantar mi mano? Ni siquiera debo de tomar nada de él, ni causarle ningún daño, ni a él, ni a sus propiedades, ni lo que es de él. Y su corazón se afligía de darse cuenta de que cometió un gran error de cortarle el manto al rey Shaul. Y dijo a los suyos, el Eterno me guarde de hacer tal cosa en contra de mi Señor. El Mesías de Elohim, el ungido de Adonai, que yo extienda mi mano contra él, porque es el Mesías, es el ungido del Eterno. Y así quebrantó David a los suyos con palabras y no les permitió que se levantasen, porque ellos también querían matar a Shaul. Y Shaul, sin darse cuenta, salió de la cueva y siguió su camino. Y también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces a las espaldas de Shaul, diciendo, Adoni, Hamelech, mi señor, el rey. Y cuando Shaul volteó hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Shaul, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? En otras palabras, David le está diciendo, ¿por qué le haces caso a Doeg, el que te está incitando en contra de mí? ¿Por qué no me escuchas a mí y los escuchas a ellos? Y dice, verso 11, he aquí que han visto hoy tus ojos, cómo el Eterno te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y dijeron que te matase, mas te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano en contra de mi Señor, porque el Mesías es del Eterno. Y mira, Padre mío, aún le dice, Padre mío, que reconoce que es el Rey de Israel, mira aún la orilla de tu manto que tengo aquí en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Con todo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. En otras palabras, David dice, soy tan leal a ti y al Eterno que te tuve tan cerca y no te causé ni un daño más que cortar esta tela para demostrarte que no te quiero causar ningún daño y tú me quieres quitar a mí la vida. Y aquí podemos ver cómo en el capítulo 15, cuando Shaul viene con el profeta Samuel y Samuel le encara diciéndole cuáles son los balidos y cuáles son los mugidos que escuchan en los corrales. Y Shaul dice, oh, el pueblo perdonó el ganado. Y Samuel le dice, por cuanto no has hecho lo que el Eterno te mandó, el Eterno quitará el reino de ti. Y en eso Shaul lo agarra de sus vestimentas y cuando se voltea a Samuel, se le rasga la ropa de Shaul. Y Samuel le dice, así rasgará el Eterno el reino de ti y de quien te rasga tu ropa es mejor que tú y el Eterno le entregará el reino a él. Y aquí la medida del carácter o la cualidad del rey David es la lealtad. Aquí le está diciendo, mira, Señor mío, te pude haber matado y no lo hice porque eres el Eterno. Perdón, eres el ungido del Eterno. Lejos esté de mí levantar mi mano en contra de ti. Y Shaul aquí se da cuenta y dice, él es más leal que yo, porque él en todo obedece al creador del universo. Y yo desobedecí y no maté a Agag, no maté a Amalek, y el Eterno ha quitado el reino de mí. Y cuando se rasgó el manto, es en realidad que él es quien toma el reino ahora. Y a partir de ahora ya no le queda ninguna duda a Shaul que David es el rey de Israel. Y que la lealtad que él no tuvo para con el Eterno, David sí la tiene y se la está demostrando aquí a más no poder. Y dice el verso 13, juzga el Eterno entre mí y tú, y me vengue de ti el Eterno, empero mi mano no será en contra de ti. Como dice el proverbio de los antiguos. Y los sabios de Israel dicen, ¿cuál es esta parábola antigua? ¿Cuál es esta parábola antigua? Los sabios dicen, es la Torá. Como dice la Torá, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no va a ser de impío haciendo una impiedad en contra de ti. ¿Tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? No soy como un perro muerto o una pulga. David está diciendo, no soy nadie. ¿Por qué me quieres matar? Solamente quiero guardar mi vida. El Eterno, ahora pues, será el juez, y él juzgará entre mí y tú, y él vea,
y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que como David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y levantando Saúl su voz, lloró. Ahí se dio cuenta de que en realidad ahora David era el escogido del Eterno por la lealtad que él mostraba al Creador del universo. Verso 18. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con el bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo el bien, pues no me has muerto, habiéndome el Eterno puesto en tus manos. Porque ¿quién hallará a su enemigo y dejará ir sano y salvo? El Eterno te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Elohim que no cortarás mi descendencia después de mí, ni raerás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y los suyos se subieron a la fortaleza. Y aquí es la transición del reinado. Aunque no ha muerto Saúl, Saúl reconoce que David ahora es el ungido del Eterno y que ahora el reino ya le pertenece a él.